Shalom, bienvenidos a un nuevo comentario de la Parashá de la semana. En esta oportunidad estamos estudiando junto con el ciclo de Israel, ¿cierto? La Parashat Bemidbar, que significa en el desierto, y es la primera porción del libro de Números, que en hebreo le llamamos Bemidbar. El libro, ¿cierto? El cuarto libro de la Torá, ya el penúltimo. Significa que nos estamos acercando hacia el final. Ya hemos pasado la mitad, ¿cierto?, de la Torá y vamos ya acercándonos al culmine. Así pasa el tiempo. Y así nos pasan, ¿cierto?, los ciclos de las parashot, estudiándolas, analizándolas, esperar que siempre sea de bendición. Vamos entonces a comentar un poco sobre esta porción. La porción, eh, una porción que tiene bastantes números, ¿no? Una porción que nos habla de un censo de los hijos de Israel, ¿cierto? De cuántos eran por ejemplo, los varones dispuestos para salir a la guerra, cuáles ya estaban preparados, ¿cierto? Para esto. Pero nos habla también de un conteo eh, para ordenar al pueblo, ¿cierto? En el desierto, saber cuántos son, cómo acomodarlos. Y nos habla bastante del tema del orden, ¿no? El orden del pueblo en esta parashá. Y puede resultar algo, a lo mejor una lectura sencilla, ¿no? Bueno, es leer cosas de números aquí, números allá, cuántos son de estos, cuántos serán estos otros. Lo importante, ¿cierto?, es ir analizando estos textos, viendo también lo que hay detrás o por qué llegamos hasta aquí. Esta porción, ¿cierto?, que se llama Bemidbar, eh, y que significa en el desierto. Viene del primer verso que dice: y el Eterno le habló a Moshe diciendo, en la tienda de reunión, perdón, el Eterno le habló a Moshe en la tienda de reunión en el desierto del Sinai, dice, Bemidbar Sinai. Ahí está el nombre, ¿cierto?, de esta porción. Esa palabra, Bemidbar, ¿cierto? La palabra desierto, en el desierto, Midbar, suena muy, ¿cierto? Midbar, como por ejemplo la palabra medaber, que es hablar. Midbar, medaber, prácticamente tienen la misma raíz. Y de ahí, ¿cierto?, que deriva muchos comentarios que se basan en esto para decir realmente es en el desierto cuando tenemos una conversación, un hablar, ¿cierto?, con el Eterno. Y es en el desierto cuando el Eterno habló, ¿cierto?, con su pueblo Israel, conversó con ellos. Entonces, según esta misma interpretación, ¿cierto? Y bueno, no está tan lejos de lo que realmente está en el texto. El Eterno empezó a hablar con su pueblo para que pudiesen ordenarse, para que pudiesen establecer un orden, ¿cierto? Dentro de sus vidas, dentro del pueblo. Una conversación, ya salieron de Egipto, ya los saqué de allí, ya pasaron varias cosas, ya ordené, ¿cierto? El Mishkan, el tabernáculo. Pues ahora quiero hablar con el pueblo, en el fondo. Ahora quiero decirles cuál es el orden y qué es lo que yo quiero para ustedes, para sus corazones, para sus familias, etcétera. Y para ello, ¿cierto?, hace un conteo, un recuento de los hijos de Israel, de tal manera, ¿cierto?, de determinar quiénes iban a ser los encargados para ciertas cosas, ordenando, ¿cierto?, al pueblo, dándoles una responsabilidad también, ¿cierto? Indicando de que ciertas personas dentro de la comunidad iban a ser líderes, otros iban a tener que conquistar la tierra. ¿Por qué? Porque todavía no entraban en la tierra prometida. Iban a tener, ¿cierto?, que salir a entrar ahí a la tierra, a batallar, a luchar por ella. Entonces, la idea es ahora preparar, ¿cierto?, a Israel de tal manera que, uno, todo lo anterior que se había ido trabajando, ¿cierto? Por ejemplo, el libro anterior que se habló bastante de la justicia, la santidad, ¿cierto? Que debían guardar, cómo hacer todo para que esté la presencia del Eterno en medio de ellos. Bueno, ahora que tenemos la presencia, que estamos en el orden, que entendemos la santidad, que es lo que el Eterno pide, etcétera, etcétera, que sabemos que somos libres, etcétera.
bueno, tenemos que ver cómo vamos a eh, conquistar las promesas que el Eterno les había dado, ¿cierto? Porque uno podría suponer a lo mejor que, bueno, las promesas llegan, pero las promesas se basan siempre en algo, ¿cierto? Las promesas no se basan en la nada, no se basan, ¿cierto?, en que simplemente van a ocurrir, no son hechos futuros que van a llegar porque sí. Cuando uno promete algo con otra persona es porque hay un vínculo. Cuando uno hace promesas con otro, ¿cierto? Es porque hay ciertas condiciones que se van a mantener para que se cumplan esas promesas. O tal vez algunas condiciones van a cambiar para que se puedan cumplir esas promesas. Entonces, aquí en este libro hay un trabajo, un esfuerzo, digamos así, para que el pueblo pudiese comprender qué tenían que hacer, cuál era su responsabilidad, qué tenían que mantener de lo que ya les había sido entregado y qué tenían que cambiar respecto de su orden, ¿cierto? Respecto de su familia, respecto de cómo ellos se iban a desenvolver para alcanzar esas promesas. Y es bastante significativo, por ejemplo, de que cuando empiezan a la Torá a mostrar este censo, empieza a mencionar, ¿cierto?, los nombres que tenían, por ejemplo, las casas, ¿cierto? O las diferentes familias dentro de las tribus. Diferentes, ¿cierto?, líderes que habían dentro de las tribus. Los descendientes, ¿cierto?, de cada tribu tenían sus hijos y esos hijos eran cabezas, así, etcétera, de los hijos de Israel o de Jacob y de sus descendientes, obviamente. Entonces, es característico porque lo que mencionamos, por ejemplo, hablando de las promesas, hablando que realmente ese era el objetivo, muchos de los nombres que aparecen allí y que leímos, ¿cierto?, en esta oportunidad, por ejemplo, utilizan la palabra Tsur, Elitzur, Tsurizadai, también Shaddai, ¿no? Tsurishadai, la palabra Eli también, Eleazar, y así, él, y utilizan mucho, ¿cierto?, los nombres propios del Eterno. Sur, que significa roca, que la roca es sinónimo, ¿cierto?, de que es inconmovible, de que sus palabras permanecen fieles y de que Él persiste para siempre. Dice, Él es la roca, cuya obra es perfecta, ¿cierto? Él es la roca, Él es el inmutable, Él es el que siempre está, Él es el que prometió en el fondo y cumplirá, el mismo ayer, hoy y siempre. También se utilizan los nombres de Dios, ¿cierto? Shaddai, como el Dios que protege, que mantiene, pero también, por ejemplo, puede significar el nombre Shaddai. Algunas cosas, por ejemplo, Shaddai podría relacionarse con la palabra Shad, que es un pecho, es como el Dios que me alimenta. Como un Dios, ¿cierto? Alimenta, como una madre alimenta a sus hijos. Dios que me mantiene, pero también la palabra Shaddad significa como dominar. Entonces también es el Dios. El Shaddai se lo traduce como el Todopoderoso muchas veces, ¿cierto? El Omnipotente, el Shaddai, porque es el Dios que lo domina o lo gobierna todo. Pero más que dominar o gobernarlo todo, como a lo mejor uno pensará en un regidor, en una persona que todo lo controla, ¿cierto? Que todo lo posee, tiene ese rasgo femenino que mencionamos, Shaddai, como la palabra pecho. Es como una mujer, ¿no? Que domina toda su casa, que sabe todo lo que hay, que sabe dónde está cada cosa, que sabe en el fondo qué es lo que tiene que hacer con cada cosa, cuánto le queda de tal cosa. Y tiene una idea de todo, ¿no? Todo lo domina, todo lo conoce. Y cuando tiene un hijo, sabe cuándo alimentarlo, sabe por qué llora, sabe a lo mejor qué es lo que necesita en cierto momento. Debemos ver, ¿cierto?, que el Eterno se manifiesta, digamos, a través de esta para allá nosotros, y a la luz de que vemos que tanto se mencionan estos nombres, como el Dios que realmente nos está ayudando, protegiendo, que todo lo sabe de nosotros, que sí es omnipotente, es el Todopoderoso, ¿cierto? El Shaddai, pero no en el sentido simplemente de que va a destruir a todos nuestros enemigos y de que va a causar estragos, porque Él es el Todopoderoso, sino realmente porque el todo lo sabe de nosotros y el todo nos cuida,
En todo conoce, ¿cierto? Qué tenemos, qué no tenemos, de qué carecemos, qué nos sobra. Como una buena Eshet Hail, una mujer virtuosa, valerosa, fuerte, que sabe, ¿cierto? Llevar su casa, como mencionábamos. Y conoce y domina todo lo que hay en su casa, lo que se necesita, las actividades, las horas, cuándo hay que preparar tal cosa y esto otro. Por generaciones, ¿cierto? La mujer, más que el varón, se ha destacado en esa labor por un rol y un don divino, ¿cierto? Se ha destacado en cuanto a esto. Entonces, Él es la roca de la eternidad, la roca de Israel. Y este nombre aparece muchas veces. Él, el nombre Él también aparece ahí dentro de los nombres. El Dios fuerte, ¿cierto? Y así hay varias alusiones que se van haciendo, digamos, de nombres en esta lectura. Y confirman un poco lo que les mencionaba, de que realmente cada esa generación y esos nombres demuestran que estamos confiados en que Él va a cumplir sus promesas en nosotros. Y nombramos, ¿cierto? Y nombraban a las siguientes generaciones con estos nombres para honrar al que a ellos los sacó, ¿cierto? De Egipto, al que es la roca, al que es el Dios que los cuida, el Shaddai, ¿cierto? Que los mantiene y que se había preocupado de todos ellos. Y también, así como se preocupó desde antes por todas las cosas, también lo haría después, ¿cierto? Ese es el tema. El que hasta aquí nos ha ayudado, como se dice, Él es la roca, ¿cierto? De auxilio. Even Ezer, ¿cierto? Él es la roca del auxilio. El que nos ha ayudado hasta aquí también nos ayudará en lo que sigue adelante. Ok, Baruch Hashem. Hasta aquí, ¿cierto? Tenemos una antesala, digamos así, a lo que va a ser este libro, a lo que vamos a ir estudiando estas semanas, pero también, llegados hasta aquí, lo que tenemos que entender, ¿cierto? Es que el libro de Números retoma la historia del Shemot. El libro de Bemidbar, ¿cierto? No es una continuación directamente del Vayikra, desde el Levítico. Más que nada retoma la historia desde el Éxodo, el Shemot. El libro de Levítico es como un alto, es como un stop para explicar Torah, para explicar leyes. Pero no muestra, ¿cierto?, tanta, digamos, historia, sino que más leyes, más que historia. Entonces, el libro de Números nos retoma la historia del Shemot, ¿cierto?, que había quedado allí. El Eterno había viajado y había salido desde Mitzrayim, desde Egipto, hasta Har Sinai, el monte del Sinaí. Allí recibieron la Torá, pero allí también hicieron, ¿cierto? Y cometieron el Geta Egel, el pecado del becerro de oro. Allí también fueron perdonados, ¿cierto? Por el Eterno debido a la súplica muy fuerte, ¿cierto? Intensiva de Moshe, que intercedió por el pueblo para que él no destruyese, ¿cierto? Al pueblo que había caído en idolatría. Luego, allí, ¿cierto? Hicieron el Mishkan. Y también lo inauguraron, ¿cierto? Le dieron el vamos al Mishkan. Y eso fue casi, ¿cierto? Un año después de la Yetziat Mitzrayim, la salida de Egipto. Y ahora, dice un mes después, en el fondo el primer día del segundo mes, ya estábamos, digamos, en el primer año que transcurrió ahí en el Shemot, y ahora estamos hablando de un segundo mes. Otro tiempo que ya están disponibles o listos para emprender un nuevo viaje, ¿cierto? Desde el Sinai a la tierra prometida. De eso se trata, ¿cierto? Este texto en sí, este libro. Ahora, sin embargo, pese a que hay una continuidad en el texto, pasan más o menos 10 capítulos. Una cantidad considerable de capítulos, ¿cierto? Donde, donde no empieza o no retoma el viaje todavía. O sea, todavía estamos con la antesala de muchas cosas. Hay un censo. Hay un primer censo. Luego, ¿cierto? Se describe cómo las tribus son organizadas
alrededor del Mishkan, el tabernáculo, ¿cierto? La morada del Eterno, tabernáculo de reunión, el Ohel Moed también que se le llama, la tienda de reunión. Luego hay un relato, ¿cierto? Una historia sobre los levitas, sus familias, cómo estaban organizados. Luego habla sobre las leyes de la pureza, del campamento, de la mujer sotá, la mujer sospechosa de adulterio, el nazariato. Habla sobre leyes de restitución y varios ciertos capítulos que nos están trayendo varias leyes más que son como un preparativo para el próximo viaje. Porque todavía no comienzan a emprender el viaje, llegado hasta ese entonces. Entonces, ¿por qué no se pusieron sencillamente en marcha? ¿Por qué se demoraron tanto, cierto, en salir? O sea, ¿cuál fue el problema? ¿Por qué había que detenerse tanto tiempo, no? Bueno, desde el Shemot resulta que Vayikra se dan una serie bastante larga de mandamientos. Ahora, en el libro de Bamidbar todavía no podemos partir el viaje. Ya hay muchos capítulos que están hablando, ¿cierto? Sobre mucha pureza, leyes, cierto campamento, la mujer sospechosa. ¿Por qué tanta cosa? Levita, censo. Entonces, em, uno podría pensar, bueno, ¿la Torá en qué consiste? ¿En un libro de narración o historia? Sí, por una parte sí. ¿Cuál es el género de la Torá? ¿Será una historia? Alguno dirá, bueno, es una historia intercalada con mandamientos, como una historia y mandamientos, como un libro mixto entre lo que va pasando y lo que se va entregando en el fondo. Lo que va aconteciendo y el fondo, ¿cierto? La reflexión de lo que hay detrás de esto. Historia más Torá. Pero en el fondo es como si fuera un libro claro, ¿no? Bueno, esto es lo que sucedió y esto es lo que hay que hacer. Esto es lo que sucedió y esto es lo que hay que hacer. Lo que sucedió, lo que hay que hacer. ¿Ok? Pero realmente la Torá no es un sefer, un libro que solo cuente eh, acontecimientos ordenados, ¿cierto? Sino que es más bien un libro, y en general la Biblia, no solamente la Torá, es un libro que nos va mostrando verdades, no que se sabían desde el principio, porque no todo se sabía desde el principio, pero nos va revelando verdades progresivamente a través del tiempo. Son verdades que no simplemente se revelan de la nada, sino que emergen, ¿cierto? A lo largo de los acontecimientos que van ocurriendo, ¿cierto? Ante la vida del pueblo de Israel. O sea, no es un libro que uno dijera, bueno, si se sabía lo que había que hacer, pues si estaba escrito. No, no estaba escrito. Muchas cosas acontecieron y no había nada dicho, entre comillas, ¿cierto? Entre algunas comillas, sobre ello. O sea, no es que se sabía de antes que algo se tenía o no que hacer, etcétera. Entonces, esta es una gran diferencia. ¿Por qué? Porque em, hay otros pueblos que construyen, en el fondo, han construido sus ideas, digamos, sus bases culturales, por ejemplo, en base a la naturaleza, la ciencia, en base a la razón, la filosofía, por ejemplo. O sea, ellos en el fondo postulan de que, em, digamos, eh, la verdad emerge, ¿cierto?, de las cosas que están o que ya están allí determinadas, en el fondo. Como que uno estudiándola simplemente puede conocerla. Ya, como que las verdades emergen sencillamente del estudio de las cosas que ya son. Ya emergen verdades de por sí que uno debía haber sabido siempre, etcétera. ¿Ok? Es una postura que a veces se estudia, por ejemplo, más en nuestro tipo de cultura occidental, ¿no? O digamos que estamos arraigados con el método científico. Pero no siempre es así. Y de hecho, el método científico postula a lo mejor que se estudia un área, se hacen pruebas, análisis, y de ahí se determina, ¿cierto?
una verdad, una hipótesis, se puede comprobar y eso en el fondo se reafirma. Pero en realidad en la historia no es que uno por investigar algo descubrió una verdad, simplemente a veces se puede caer en la casualidad de que pasó algo, eureka, ¿no? Oh, mira, encontré algo que no entendía antes. Una verdad aparece, ¿cierto?, en el camino. Y no simplemente es algo que debimos haber conocido, digamos, de manera como tan clara. Porque la Torá es un libro de ese estilo. Nos tropezamos con la verdad muchas veces. Nos tropezamos con los errores y descubrimos la verdad. Pero no es que siempre supimos en qué consistía cada cosa. O sea, véalo por ejemplo desde el inicio. El Adán y Jabá, ¿cierto? Estaban en el huerto y a Adán se le dieron dos indicaciones. No comerás de este árbol, ¿cierto? Y bueno, comerás de todo el otro fruto. Fructificado, multiplicado, todo el resto de cosas. Pero en el fondo, nada sabía él de la verdad que había si es que él pecaba, si es que qué pasaba detrás de eso, qué significaba la muerte. No se conocía, ¿no? Salvo que hiciera, que cometiera el error y se tropezara con la verdad, ¿no? Esto realmente es lo que aconteció por desobedecer. Entonces, la Torah en general va pasando eso. Va pasando eso. Nos vamos tropezando en nuestra vida, con nuestras decisiones, nos tropezamos con la verdad. O con lo que es mentira. O con lo que está detrás de las cosas. Y no es algo que simplemente se pueda conocer así como si nada. Vamos conociéndole a él en el camino. No es algo propio, ¿cierto? De la naturaleza, como que uno podría estudiar algo y descubrirlo todo. La naturaleza es una cosa, ¿no? Uno puede estudiar la biología, descubrir cómo funcionan las cosas, pero la naturaleza humana es otro cuento, es otra historia. Y el libro de la Torá nos habla de eso, la naturaleza humana. Cómo nosotros nos comportamos, cómo nosotros procedemos en diferentes momentos. ¿Ok? Y una de las cosas que la naturaleza, de por sí o la ciencia, no conoce, por ejemplo, es del libre albedrío, de la libertad individual. Una, ¿cierto?, de las máximas que hay dentro de la Torah. La libertad humana, la libertad de elegir, la libre elección, libre albedrío, la libre elección, de Shi se dice en hebreo. Esta cierta libre elección no la tiene la naturaleza. La naturaleza se comporta conforme a ciertos criterios, leyes ciertos que se han descubierto. ¿Qué pasa cuando pasa esto aquí, esto acá? ¿Cómo se reacciona? Son un conjunto de reacciones, en el fondo, que van interactuando entre sí. Y eso se envuelve de tal forma que es la vida en sí. Un conjunto de reacciones, de interacciones entre un organismo con otro. Ok. De hecho, así define, ¿cierto? La vida un biólogo chileno que ya está fallecido. Un conjunto de interacciones, ¿cierto?, entre los organismos y transmisores que van ahí. Pero nuestra vida humana no siempre reaccionamos igual. A lo mejor usted puede hacer en un laboratorio una reacción química y utiliza tanta cantidad de tal cosa con tal cantidad del otro y forma X cosa. Pero en la vida real no funciona así. O con nosotros, por lo menos los humanos. Usted le puede decir una cosa a una persona y le puede decir lo mismo a otra persona y la reacción es diferente. Porque todos tenemos una vida diferente, una elección diferente, una decisión distinta los unos de los otros y cada uno tiene su libre elección. No hay persona que reaccione quizás igual que otra ante la misma situación. Entonces, la Torá nos habla de la libertad de elegir, de lo que nosotros elegimos ser. Y eso es la libertad. Finalmente, hay una sola razón, ¿cierto? Digamos, de por qué el Eterno a lo mejor uno diría, ¿por qué no intervino en el mundo? ¿Por qué tanto pecado? ¿Por qué permitió tanto? Porque nos dio la libertad de elegir. Y en esto, ¿cierto? Es lo que nos llamó, nos dio, ¿cierto? En el fondo una conciencia, una razón.
nos permitió razonar, tomar la decisión. No simplemente actuar conforme a la ley, sino elegir si lo haremos o no lo haremos. Y el Eterno permitió que Adán comiera del fruto, que la generación de Noah cayera, ¿cierto?, en iniquidad, a lo mejor en mentira. Y así, el Eterno permitió muchas cosas. Y uno diría, bueno, ¿por qué el Eterno no intervino y no arregló todo y no solucionó todo en algún momento? Porque Él nos da libre elección. La libertad es uno de nuestros principios más grandes de la Torá, en el fondo, en este sentido. El Eterno da prioridad a la libertad de las personas. Y el camino al que llega y al que se conduce es por su propia libertad. Por eso es tan importante dentro de la Torá que no exista esclavitud. Sacar de la esclavitud, haber sacado a su pueblo de la esclavitud es el hito más grande en el fondo de la Torá. Salir de la esclavitud a la libertad, a tener la libertad de escoger. ¿Por qué? Porque decimos, la naturaleza o la ciencia no tienen libertad. Un planeta no elige ser un lugar hospitalario, por ejemplo, para que la gente o viva seres humanos o seres vivos. No es que Marte eligió ser así porque no quiere seres vivos viviendo ahí. O no es que Júpiter es como es para que no viva nadie y la Tierra es así para que viva alguien. No, no hay decisión, no hay elección en la naturaleza, ¿cierto? No es que a nosotros nos parezca a lo mejor un pavo real, así con la sala grande, como soberbio. No, es así. Nosotros le damos, de repente personificamos, ¿cierto?, la naturaleza. Ahora, el punto es, ok, el Eterno nos dio libertad. Desde Adán que nos dio libertad, ¿cómo hacer cuando la máxima es la libertad? Cuando, cuando el Eterno nos creó a imagen y semejanza de Él, en el fondo nos dio la libertad de elegir. Nos dio la razón, el raciocinio, la conciencia. Y eso es libre albedrío. Y en eso es en lo que nos parecemos a Él. Porque en el fondo a la humanidad la creó conforme a su imagen y semejanza y no a los animales? ¿Qué es lo que nos diferencia de ellos? Esto que hablamos, la razón, la libertad de pensar diferentes, de elegir cosas diferentes unos de otros. Pero de no, ¿cómo hacemos si es que la Torá y el Eterno respetó tanto esta libertad de las personas de tomar decisiones, ahora intentar que vivan con un orden? Y un orden que tenía leyes, mandamientos, un orden incluso en cómo se distribuían, qué tenían que comer, qué hacer, etcétera. O sea, ¿cómo puede convivir el orden con la libertad? En el fondo, es eso. ¿Cómo el pueblo de Israel iba a vivir libres, como un pueblo libre, ya no más esclavo? La verdad, o sea, era libre, Baruch Hashem. Pero ¿cómo vivir en la libertad, pero ordenadamente? ¿Cómo podemos vivir ordenadamente siendo libres? Es algo complejo, de hecho, en los distintos escenarios de la Torá, esto no se resuelve tan sencillo. Entonces, eh, esto, por ejemplo, lo podríamos resumir de la siguiente manera. En la primera parte de la Torá, el Eterno creó todo ordenado e hizo a la humanidad conforme a su imagen y semejanza, lo hizo del polvo de la tierra, lo hizo con su aliento, todo ordenado. Todo lo creó y lo hizo bueno en su momento y vio que Dios que era bueno, ¿cierto? Se alegró de lo que había hecho. Ordenó esto, ordenó esto, ordenó esto. Viene Adán, Jabá y pecan. Y caen del orden. Luego viene Caín, ¿cierto? Ataca a Hebel o a Abel, ¿cierto? Su hermano, y lo asesina. Y la tierra se empieza a llenar de violencia. O sea, un Dios de orden, donde no había violencia, donde no se mataba para comer, ahora llegó la violencia. Y luego, ¿cierto? De un diluvio, el Eterno busca, digamos, extirpar esa violencia del mundo, hace un nuevo pacto con Noah. Y en Noah, ¿cierto? Eh, para establecer nuevamente la paz. Pero luego de eso, resulta que la generación
de Babel, de la torre de Babel, vuelve a pecar, ¿cierto? Eh, Algunos, ¿cierto?, asocian ese hecho de la torre de Babel porque una torre, en el fondo, que el Eterno les mandó a expandirse, ¿cierto? El Eterno les dijo fructificad, multiplicad y llenad la tierra. Pero ellos no querían llenarla, sino que querían ir hacia arriba. En vez de ir hacia el lado, construían torres para ir hacia arriba. Un poco desobedeciendo el mandato original, ¿cierto? De la Torá. Y otros hablan también de que en el fondo tiene que ver con la soberbia y de querer hacerse como dioses. Y bueno, así de nuevo, después de eso viene la confusión de las lenguas, un nuevo comienzo, y el Eterno encuentra a Abraham y a Sara, ¿cierto? Para establecer un nuevo orden. Del desorden al orden, del desorden al orden, pero siempre en cada escenario hay libertad, porque la generación de Noah decidió hacer lo que hizo. Caín decidió matar a su hermano, y Adán y Jabá decidieron comer del fruto. Pero pasamos del desorden al orden, del desorden al orden. Pero en todo ese momento hay libre elección. Luego, ¿cierto? Vemos cómo el Eterno ordena una familia, llama a Abraham, a Sará, empieza a basar en el fondo un pueblo y dice, de ti haré una nación. Empieza a establecer nuevamente sus compromisos, sus promesas para la humanidad. Su amor, su fidelidad, la confianza, multiplicar su descendencia, como le había dicho a Adán también, ¿cierto? Llena la tierra, sojuzgarla, multiplicados. Y ahora le dice a Abraham todo esto. Pero luego nuevamente empieza a desmoronarse este orden. Sab, Jacob se pelean, Ismael, ¿cierto? Con Isaac también. Hay pelea entre las esposas de Jacob. Más adelante incluso los hijos de Jacob tienen peleas y riñas, tanto así que venden a uno de sus hermanos como esclavo. Que es algo totalmente contrario a la libertad. Vender a alguien como esclavo. O sea, es quitarle la libertad. Y así viene la peor catástrofe, ¿no? Más adelante viene una hambruna, el pueblo tiene que descender. Y más adelante, bueno, se arregla esa situación, pero nuevamente el pueblo queda esclavizado. Y ya no es cierto como el orden que el Eterno estaba estableciendo desde el inicio. Ya no era una familia, ahora ya era una nación. Si antes era una familia que tenía que vivir en orden, se desorganizó, ahora es una nación que hay que ordenar. Los hijos de Abraham, no solamente la familia. Y toda la familia de Abraham es esta nación, ¿cierto? De Israel. Luego nos habla del libro de Shemot, la Torá. En ello, ¿cierto? El Eterno rescató a Israel. Así como el Eterno salvó a Noah de su generación, también salva, ¿cierto?, a su pueblo de Egipto. Hace nuevamente un pacto con ellos, ¿cierto?, en el monte Sinai, y un pacto mucho más extenso que el que había hecho con Noah, realmente. Con Noah renovó en parte el pacto que había hecho con Adán, pero con Israel en el desierto renovó el pacto que había prometido y lo explayó, que le había prometido a Abraham, ¿cierto? Entonces, allí, para que hubiese un orden, establece, ¿cierto?, una sociedad basada en la Torá, en la justicia, basada, ¿cierto?, en la santidad, basada en la misericordia, basada en el orden y basada en la responsabilidad de los individuos dentro de Israel para que cumplieran su parte. Cada uno cumpliera con su parte para que esto funcione. Pero nuevamente, viene el caos, ¿cierto? El Eterno intenta establecer el orden y está la revelación de Dios más profunda, digamos así, dentro de la Torá, que es la entrega de los 10 mandamientos. La voz de Dios se oyó allí, se oyó su voluntad suprema. ¿Y qué pasó después de eso? De nuevo, el desorden, el caos, con el becerro de oro. Nuevamente el pueblo estaba desenfrenado y del orden pasamos al caos muy rápidamente. Solamente, ¿cierto? Si Moshe no hubiese intervenido en esto, hubiese habido un desastre. Probablemente. Y él intervino nuevamente, como lo intervino con Moshe, con Abraham. Nuevamente Moshe. Y así nuevamente el Eterno trata de establecer un nuevo orden.
Y así, ¿cierto? Comienza otro nuevo orden. Ya empezamos a ver, ¿cierto? Cómo el Eterno, a través del libro de Vayikra, luego de haber construido el Mishkan, empieza a establecer las bases para la santidad, para que su presencia esté con ellos, para que nuevamente Él es el que da, ¿cierto?, las instrucciones y que realmente el pueblo pueda convivir con pureza, santidad, justicia, amor, etc. Entonces, tanto la pureza como la santidad se les exige al pueblo, ¿cierto?, para que pueda estar cercano a Dios. El orden, nuevamente, es que estemos cercanos a Él, a sus palabras, a sus promesas. No vamos a estar cercanos a sus promesas si no estamos cercanos a sus palabras. Porque las promesas son palabras. Si no obedecemos su palabra, menos alcanzaremos sus promesas. Y para que el pueblo pudiese convivir, ¿cierto?, con Él y con las palabras del Eterno que Él daba y que Él dio, tenía que estar haciendo esas palabras, cumpliendo su voluntad. Nuevamente ahí, ¿cierto? Digamos, en el desierto, el Eterno se muestra a ellos como un Dios santo, puro, diferente, que nos podemos acercar a Él y que tomemos la decisión de acercarnos a Él. Y así llegamos al libro Bamidbar, o Bemidbar, ¿cierto? En esta ocasión, donde el ánimo, ¿cierto?, de este libro es crear un orden en el campamento. Nuevamente, hagamos un orden. De allí que hay un censo, de allí, ¿cierto?, que hay una disposición de cada tribu. De ahí, ¿cierto?, que aparezca también la tribu de Leví, como tenía que estar ellos, como el resto del pueblo y así. Así también para que haya un orden entre las familias, ¿cierto? Que no haya engaños, infidelidades, que haya leyes de restitución, leyes que prohíban el robo, ¿cierto? El adulterio, también el desenfreno, porque también hay leyes que prohíben desenfreno, por ejemplo, con alcohol. Eh, y es como si en el fondo el Eterno le estuviera nuevamente indicando, ¿cierto?, a los israelitas, tienen que vivir como familias dentro de esta gran nación en un orden, ¿cierto? Familias ordenadas. Cada persona tiene su lugar en su tribu. Cada uno es parte de la tribu. Cada uno es parte de su familia. Cada uno es parte de Israel. Y cada uno suma a esta gran nación. Todos han sido contabilizados, ¿cierto? Todos cuentan delante del Eterno. Por lo tanto, cada uno es responsable de mantener el orden y de cuidar nuevamente, proteger lo que el Eterno les está dando. Porque de otra manera, no van a poder entrar, ¿cierto?, en la tierra, vivir una vida justa y una sociedad justa y vivir en libertad si hoy día no se pueden ordenar. Resulta que cuando leemos este libro de Bamidbar y seguimos avanzando, ¿cierto? Resulta que el peor enemigo de Israel fue el propio Israel, en el fondo. Porque los israelitas empiezan a quejarse por la comida. Miriam, Aarón se quejan de Moshe. Viene también ahí muerte, ¿cierto? Mortandad en el pueblo. Está el episodio de los 10 espías, ¿cierto? Los dos que hablan, difaman la tierra. Y en el fondo muestran que como no están ordenados, no son un pueblo que esté preparado para la libertad. Un pueblo no ordenado, una familia, una persona no ordenada no está preparada para la libertad. Por ejemplo, piensa usted en una persona que a lo mejor dice, yo voy a vivir solo. Bueno, vivir solo, no vives solo. ¿Dónde vas a vivir solo? Ya, a lo mejor voy a algún lugar. Ok, tienes que pagar ahí. No, pero yo hago lo que quiero. Bueno, la persona tiene que pagar eso, comida, alimentación, cuentas y un montón de cosas. Y si la persona no es ordenada, por mucho que quiera vivir en libertad, va a caer en desgracia si no paga, si no vive bien, si no se ordena, no le va a alcanzar y va a perder todo lo que tiene. Es el orden, ¿cierto? El ceder, el orden, el que nos lleva a vivir vidas libres y plenas, que es lo que el Eterno siempre ha buscado de nosotros. Es la Torá, ¿cierto?, la que nos da las herramientas para
aprovechar al máximo nuestra libertad y nuestra libre elección. ¿Por qué? Porque en este libro se demuestra nuevamente, así como ya lo vimos en todos los episodios anteriores, que una nación desordenada, quejumbrosa, que no cumple lo que tiene que hacer, que en el fondo sabe lo que tiene que hacer, no lo hace, aún así, insiste, termina mal las cosas. Entonces, nuevamente el Eterno le dice a Moshe, voy a destruir esta nación y de ti voy a hacer una nación. Nuevamente en este libro. Pasó con el diluvio, pasó, ¿cierto? La época de, bueno, entre Abraham, que otra familia, y así, de nuevo voy a hacer de ti una nación. Nuevamente, ¿por qué? Porque el Eterno necesita el orden. No podemos, ¿cierto?, maximizar la libertad si no, ¿cierto?, la ponemos en la mano del orden. Imagínense una nación donde cada cual puede hacer lo que quiera, pueda cometer el delito que quiera y no tiene que pagarle a nadie. Imagínense una nación que me casas, tome terreno y nadie pague nada. Cualquier parecido a la realidad, mera coincidencia. Imagínense una nación donde alguien roba, destruye y no hay justicia. No paga por ello, de ninguna forma. Ni con su libertad, porque en el fondo el pagar, ¿cierto? Porque nuestros sistemas lo que tienen son los sistemas carcelarios, que en el fondo se paga con la libertad de la persona porque es lo más grande que tiene una persona. Lo más importante que tenemos nosotros es la libertad. Por lo tanto, cuando se comete un delito, se les priva de libertad. ¿Por qué? Porque al cometer un delito, se le priva la libertad a otro. Su libertad material, ¿cierto? Lo que se llama la propiedad privada, o su libertad a lo mejor, no sé, pues, física, integral, psíquica, realmente. Uno cuando roba, cuando daña, cuando es infiel o cuando comete atrocidades, le está quitando algo al otro. Algo que es parte de la propiedad de la otra persona. Porque como persona libre, tiene también la libertad de poseer. Y esa libertad se le está siendo quitada. Por lo tanto, se le priva de libertad. Pero en un lugar donde no hay orden, hay caos. Donde no hay orden, donde no hay justicia, donde no hay seguridad, donde no está esto que la Torá nos plantea, ¿no? Un orden. Las familias se dividirán así. Casi como un campamento de guerra era eso. Una familia ordenada. Nadie le robará a nadie. No habrá familias que sean infieles unas con otras. Y eso está trayendo este libro. Ese orden va a llevar a una libertad plena. Y eso es lo que nos está trayendo en el fondo este libro de la Torá. Porque es comenzar una y otra vez. Porque después vendrá el próximo líder, Yehoshua, Josué, y vendrán nuevamente los mismos desafíos una y otra vez. Así, una y otra vez. Esta fragmentación que vemos en la Torá se ha producido en el pueblo de Israel. Se produjo en la época del primer templo, la época de los romanos, ¿cierto? En la época moderna también se ha dividido el pueblo de Israel, o el pueblo judío, entre diferentes religiones muchas veces, o creencias, dentro de... Y la historia se repite una y otra vez. El Eterno hizo el orden, nosotros hicimos el caos. Pasan cosas malas y tenemos que volver a comenzar. Una y otra vez. ¿Cuándo va a acabar esto? Y la verdad es que llegando, ¿cierto?, a Bamidbar, nos acercamos a la fiesta de Shavuot. Y Shavuot es un aniversario de la entrega de la Torá. Y la entrega de la Torá nos habla también de un nuevo ciclo. Nos recuerda nuevamente el orden. La ley que debe coexistir con la libertad. El orden debe coexistir con nuestra libertad. Si seguimos las leyes, los mandamientos de Dios, si seguimos la instrucción, si somos disciplinados, si hacemos las cosas bien, tendremos vidas plenas, libres y realmente felices, que nos llevan hacia el bien. Pero si no,
Si no seguimos, ¿cierto? El camino del Eterno, del orden, de la ley, de la justicia, de la misericordia y todo lo que nos va recordando, ¿cierto? La Torá, el amor y todo lo que nos va mencionando, la verdad es que difícilmente podemos ser libres. No podemos pensar la libertad como algo por lo cual poder hacer lo que queramos, como queramos, de la forma que queramos. Porque podríamos decir que esa a lo mejor es la expresión más grande de libertad. Pero la expresión más grande de libertad puede llevar a la destrucción del mundo, ¿cierto? Y el Eterno nos creó con un orden. O sea, por mucho que una persona quiera destruir el mundo, tiene una sola vida. Y hay personas que han querido hacer cosas muy malas, pero han acabado ellos mal. Tenemos una sola vida, no tenemos la vida eterna. No tenemos, digamos, todo el tiempo, toda la fuerza, todos los recursos para hacer lo que queramos. De alguna otra forma la vida nos recuerda que estamos ciertamente restringidos, ya sea por el tiempo, el espacio, bienes, cantidad, quizás qué cosa, o simplemente nuestra naturaleza física, biológica. A veces las personas quieren tener muchos hijos y no pueden. A veces alguien quiere hacer un montón de cosas, pero tiene alguna enfermedad que le impide. Entonces, si bien la libertad y la libre elección es lo más importante desde el inicio, tenemos que entender que hay un orden. Y en ese orden nos tenemos que someter al Eterno, a Dios, a sus mandamientos, a su orden, para que podamos vivir vidas verdaderamente libres. Y la libertad se halla en eso, que realmente que dentro del orden, ¿cierto? Que tengamos dentro de un parámetro, digamos, es como el orden en el fondo es una estructura. Es movernos libremente dentro de una estructura, dentro de un paradigma de pensamiento, dentro de la justicia. Yo soy libre, pero sé que soy libre para hacer misericordia, porque la misericordia es buena, para tener amor, para amar a otros, ¿cierto? Y soy libre para amar. Pero tenemos que colocar los buenos atributos que ordenan nuestras vidas como prioridad, ¿cierto? Como el eje en el cual estructuramos nuestras acciones. Si no colocamos esos buenos atributos que hemos estado estudiando, ¿cierto? En esta semana de Shavuot, nuestra libertad se puede desenfrenar y terminar nuevamente en caos y nuevamente ya sabemos que los caos y los desastres es volver a comenzar, pero el comienzo siempre, para volver a comenzar, siempre se pierde mucho para volver a comenzar. No hay ningún inicio nuevo donde no se pierda nada, siempre se pierde mucho. Entonces, si no queremos repetir la historia una y otra vez, que a veces nos pasa, ¿no? En la vida. Llegamos en el orden. Velemos por cumplir los atributos, lo que el Eterno nos ha dado en su palabra, para que podamos vivir vidas libres y plenas, realmente. No tengamos que volver a este ciclo de Israel una y otra vez, sino que seamos sabios y pasemos por eso, en el fondo. Sobrepasemos toda adversidad, todo lo que se plantea en el camino, toda jornada, todo desierto, y sigamos adelante, hasta alcanzar las promesas que el Eterno tiene para nuestras vidas. Bueno, ese que era el comentario hasta para allá. Un tema sencillo, libertad, orden, para que el Eterno nos permita, sí, criar a nuestros hijos, sí, en el orden, no dejándolos sueltos para que hagan lo que quieran, no, ordenar nuestra casa, ordenar nuestra vida, ordenar nuestra familia, ordenar, ¿cierto?, nuestros recursos, ordenar nuestra nación, ordenar, ¿cierto?, todo lo que nos lleva para aquí, vivamos vidas libres y plenas. Quiera el Eterno que así sea, seamos sabios, entendidos, porque sobre todo estamos en días muy complejos, donde los órdenes sociales y de leyes están cambiando muy rápidamente. Y dentro de eso, de la no existencia de ley o los cambios, siempre hay muchos vacíos legales, donde la gente se da la libertad de hacer muchas cosas que en otro momento no las harían. Y creen que tienen la libertad de hacer muchas veces lo que quieran. Por eso hemos visto un aumento, inclusive aquí, ¿cierto? Y en el mundo, de
protestas, desórdenes, ¿cierto? Robo y un aumento de violencia. ¿Cuánto más en estos momentos críticos y de coyuntura, ¿cierto? Que se viven en el mundo, nosotros debemos volvernos a la Torá y al orden que el Eterno tiene para nuestras vidas. No hay otra forma de alcanzar las promesas. Si no, nos va a tocar como al mundo, que pensó que iba a alcanzar algo, pero va a tener que volver a comenzar. Porque en el caos nadie puede llegar a la meta, ni a las promesas, sino solamente en el orden que el Eterno quiere para nuestras vidas. Así que los dejo con esa reflexión. Espero que sea de bendición para todos. Shabbat Shalom.